tardes, amados hermanos. La verdad que es de mucho gozo poder tener esta conferencia después de tanto tiempo de organizarla y de esperarla. Nos estamos gozando en el Señor por todo lo que Él nos ha regalado en estos días. Y sin duda que tenemos mucho más. Damos gracias al Señor también por el pastor Jorge, su ministerio, la entrega de la palabra del Señor que ha tenido en estos días y todo lo que el Señor nos ha comunicado a través de él. Y vamos camino a una formación o a un inicio formal de una asociación bautista confesional. Bien, mis amados, yo les invito que en esta tarde puedan abrir sus Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Los unos a los otros, evidencia de una relación madura. Los unos a los otros, evidencias de una relación madura. Y este mensaje contiene básicamente 3 puntos. El primero de ellos es el origen de nuestra relación. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En segundo lugar, el segundo punto es la práctica de nuestra relación. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, con toda humildad y mansedumbre. Y el tercer punto del mensaje se titula Los enemigos de nuestra relación. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sabemos perfectamente que la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios es una epístola que contiene una gran división al medio que es perfectamente determinable. Son 3 capítulos iniciales, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. El Señor ha dejado impreso allí 3 tutores de comprensión. Son tutores de comprensión sobre su diseño, que es la iglesia. Y evidentemente esos tutores de comprensión están conectados con 3 capítulos finales que son indicadores de compromiso. Hay una manera muy simple de poder encontrar el vínculo y la diferencia entre los 3 primeros capítulos y los segundos 3, y es la forma en la que cambia la manera de hablar Pablo. En los 3 últimos capítulos quedan impresos los imperativos que están conectados con el compromiso
de los creyentes que han sido instruidos en los primeros 3 capítulos por los tutores de comprensión para que tomen conciencia de lo que son en Cristo y de lo que es la iglesia de Cristo. Entonces, esos indicadores de compromiso ustedes lo pueden encontrar porque tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5 y como en el capítulo 6 están impresos justamente los imperativos. Y esos imperativos nos conectan con un compromiso que a la larga tiene un secreto, y es el hecho de decir que la persona que realmente es familia de Dios tiene que tener verdaderamente un sincronismo entre lo que cree y lo que vive. Entre otras cosas de las cuales el Señor nos muestra que debemos vivir, es justamente la relación de los unos para con los otros. Y el punto es clave porque si hacemos vínculo con el contexto cercano, nos vamos a dar cuenta que la relación de los unos para con los otros entra dentro de un diseño divino a través del cual Dios recibe para consigo mismo gloria. Gloria. Por lo tanto, cuando Dios diseña en la formación de la iglesia y en la función piadosa de la iglesia recibir gloria, la ausencia de estos imperativos, al brillar por su ausencia en nuestra práctica, automáticamente nos exponen a una situación de pecado. Debemos entender, mis amados, que el vínculo piadoso de los unos para con los otros jamás llegará a ser una realidad sostenible que provoque edificación mutua entre los hermanos en Cristo, sin primero comprender que es un diseño de Dios para su propia gloria. Tal como lo expresa el apóstol Pablo, escribiéndole justamente a los Efesios y haciendo contacto con el contexto anterior, en el capítulo 3 y el versículo 21, la palabra dice claramente: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así termina el último tutor de comprensión. Es como que se abre hacia la realidad de una espera. Ahora viene el compromiso de los que han nacido de Dios, el compromiso de los que han sido escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo, apartados y santificados por el Espíritu Santo. Esto es lo que involucra una vocación con la cual fuimos llamados. Una vocación con la cual fuimos llamados tiene una conexión directa con un compromiso que, cuando es eludido, nos expone a un juicio por nuestro pecado. Y la palabra que surge naturalmente de esto es: ¿de qué manera Dios diseñó que la iglesia le dé gloria? Y como siempre la Escritura explica la Escritura en su contexto cercano, Pablo está conectando el párrafo que hemos leído. Cuando le dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El párrafo sigue diciendo, introduciéndose en el primer tutor de comprensión. Y entonces Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Imperativo, compromiso. Debes andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y entonces, en el desarrollo justamente de el origen de nuestra relación, es claro que Pablo nos muestra que el andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, contiene algo maravilloso. Nos deja ver que esto no es un trabajo nuestro, este propósito de justamente vincularnos los unos con los otros de manera piadosa, no es un invento nuestro, no es un esfuerzo nuestro. Lo maravilloso es que es parte de un diseño que está contenido en lo que él le llama la unidad del Espíritu, la cual debemos guardar. Entonces, la palabra nos lleva de la mano y nos expone a entender de que el que establece esa unidad, el protagonista de ella, el que la establece en sí, al llamarnos y al hacernos miembros de la familia de Dios, como lo aclara Pablo, es el Espíritu Santo. Entonces, vamos de la mano caminando con Pablo y nos vamos dando cuenta que ese indicador de compromiso en donde somos expuestos a conducirnos los unos para con los otros de una manera apropiada, no es el resultado de un invento humano, tampoco de una denominación evangélica terrenal, sino que responde a un plan eterno pensado por el Padre en la gloria y para su gloria. Por lo cual Pablo dice, deben estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo claramente en el contexto anterior, cercano, en el capítulo 2, el versículo 18 y 19, nos muestra que este diseño de Dios es constituirnos su familia. Ese llamado con una vocación nos ha hecho una familia. En Efesios 2, 18 y 19 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y entonces nos explica, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero entonces cuando estamos entrando en el tema de la relación de los unos para con los otros, la cuestión se nos complica si nosotros pensamos que la manifestación de los unos para con los otros es algo opcional. De la misma manera, se nos complica cristianamente el escenario cuando pensamos que puede ser algo temporal y profundizamos más el hierro cuando decimos que puede ser algo circunstancial. Porque la Escritura excluye estas tres posibilidades que son cómodas a nuestra humanidad. Pero la palabra nos lleva de la mano para que entendamos que es un diseño de Dios, el llamado del Espíritu, y que por ese llamado somos incluidos en un cuerpo que lo pensó Él en la eternidad para su propia gloria. Dicho de otra manera, cuando la relación de los unos para con los otros en una iglesia no es la que el Padre pensó, es ahí cuando la iglesia no le da gloria. La relación entonces humana y piadosa, o sea, el vínculo de los unos para con los otros dentro de la familia de Dios, entonces no es otra cosa más que una exteriorización terrenal de una unidad esencial que marca la interrelación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta relación eterna que marca justamente la coexistencia y la forma de vinculación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha sido compartida por gracia al cuerpo de Cristo en la salvación.
Y es así como la Escritura lo enseña cuando en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, desde el versículo 20 y 21, dice así: mas no ruego solamente por estos. El mismo Señor está orando allí. Y lo que expresa es verdaderamente aclarativo para que entendamos que la unidad esencial, que es el cimiento de nuestra relación piadosa de los unos para con los otros, copia la unidad entre el Padre y el Hijo. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros un elemento capaz de poder decir que no me importa de qué manera mi vida cristiana esté influyendo la tuya? Yo podría adoptar ese derecho si en la Escritura no hubiera una porción que me expone a la realidad de decir: vos no sos el protagonista, sos un convidado por gracia. El protagonista es Dios. Y en su obra protagónica, el diseño fue que guardemos la unidad del Espíritu que nos incorporó en un cuerpo que se llama cuerpo de Cristo, familia de Dios, porque si nos relacionamos así, es para su gloria. La Escritura en Juan 17, 20 y 21 nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No solamente por los apóstoles, los cercanos, su primera célula, su primer grupo pequeño, ¿sí?, sino por lo que iba a ser producido por gracia en esta obra de Dios, de llamar con vocación a los que un día Él pensó en la eternidad, los inscribió en un libro de la vida, los escogió para vida, y luego el Espíritu se encargó de llamarlos, como el Señor se lo explicó a Nicodemo. Los que nacen del Espíritu, te lo voy a decir de una manera comparativa, es como el viento que sopla. Vos oís el sonido, pero no sabés ni de dónde viene el viento, ni a dónde va el viento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que en el momento que vos te convertiste, algo pasó en el mundo, porque el Espíritu venía de despertar a otro que es tu hermano hoy. Y en el momento en que vos te convertiste, el Espíritu fue a otro que quizás nunca te enteres, solo en el cielo lo verás, y que es hermano tuyo hoy. Entonces es un diseño por gracia. El punto es el siguiente, si me vas siguiendo: ¿de dónde nosotros sacamos el derecho de que no nos importe cómo influimos en la vida de un hermano? ¿De dónde? ¿Pero qué dice Cristo? Mas no ruego yo solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es evidente que el Señor conoce el plan. Es evidente que el Señor habla de todos los que el Padre le entregó para que Él los resucite en el día postrero. Son todos los que han de creer sucesivamente. Pero luego da una frase aclarativa, que es el cimiento de nuestro vínculo de los unos para con los otros. Y si me va siguiendo, es como que Pablo y todo lo que es la conexión con el Nuevo Testamento nos va llevando a la realidad de que es un diseño divino, el cual no podemos nosotros más que alterar por desobediencia, carnalidad. El Señor dice: para que todos sean uno. Esa unidad es esencial, está claro, ¿verdad? Pero no puede haber relación de los unos para con los otros si todos no somos uno. Porque si no hay unidad esencial,
tampoco habrá la proyección de la unidad esencial, que es la unidad relacional. El problema es que cuando la Biblia nos expone a la realidad de una unidad esencial como diseño de un Dios que es perfecto y no se equivoca, muchas veces en una iglesia que se llama sana, brilla por su ausencia la unidad relacional que se desprende de un modelo perfecto. Explícanmelo. Y ese es el punto que nos expone al pecado. El Señor que sigue diciendo para que todos sean uno. Pero ahora noten ustedes este nexo de comparación. Cuando hay un cómo en la Biblia, en realidad es iluminador. Por ejemplo, hay muchos cómos en Efesios. Si vos preguntás, sos marido, ¿no? Y decís, uy, ¿qué hago con mi esposa? Recién me caso, tengo muchos años de casado. ¿Cómo debo ser con ella? Y la luz del nexo comparativo en el original se prende y te lo aclara. Como Cristo amó a la iglesia. Entonces, vos sos mujer, estás casada y decís, sí, está todo bárbaro, pero, perdón, ¿y cómo me sujeto a mi marido? Y entonces el Señor prende la luz con un nexo comparativo y se hace la luz en esa habitación de tu alma y entonces te lo responde. Como la iglesia está sujeta a Cristo. El nexo comparativo es iluminador, pero no se expone a un compromiso, porque siempre la comparación son ellos. En Efesios 5 la comparación es para con Cristo, para el varón y para la mujer. Pero en Juan, la comparación de nuestra unidad son ellos. Son ellos. Cuando se te ocurrió mirar mal a un hermano, hablarle mal, hacerle un desaire, dejarlo hablando solo, manifestar violencia, ¿te pusiste a pensar en este nexo comparativo? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Sí, pero mira, eso es unidad esencial. Pero pará. Si te vas a defender con el concepto de que eso es unidad esencial y entonces teológicamente y finamente no se refiere a la unidad relacional, mira, discúlpame, no vayas por ese camino, porque no hay unidad relacional posible sin unidad esencial. Por eso Pablo lo dice claramente, lo único que pueden hacer ustedes es estar solícitos en guardar lo que no hicieron, lo que lo hice yo. Lo hice yo. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad que no es tuya, es la del Espíritu. Lo debes hacer en el vínculo de la paz. Entonces, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también que ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es tremendo. La unidad es esencial, que es la que nos conforma como cuerpo de Cristo a través de lo que es el bautismo del Espíritu en un mismo cuerpo, como Pablo lo enseña, nos está exponiendo a una realidad. Somos una carta leída ante un mundo incrédulo porque la iglesia muestra que el Padre con el Hijo es uno y no lo muestra en un compendio teológico que escribe una iglesia reformada, tampoco lo muestra en alguna predicación que alguno de nosotros pueda predicar, lo muestra en el diario vivir, en el hoy, cuando llega la gente a la iglesia y ve que se aman, cuando la iglesia cierra las puertas y el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes se demuestra que lo que ocurrió viernes, sábado y domingo no era careta. El lunes siguieron siendo iguales, el martes también, el miércoles también. La relación de los unos para con los otros es la exteriorización material de una unidad que proviene
del vínculo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta expresión de Juan constituye uno de los versículos más estremecedores de la Escritura. Encierra en sí el verdadero propósito de la salvación, que es hacernos uno con el Padre y con el Hijo, como así también exteriorizar esa unidad espiritual proveniente de ellos y reinando entre nosotros a través de actitudes piadosamente edificantes de los unos para con los otros. Dicho de otra manera, la relación piadosa entre hermanos lo único que hace es compartir a Cristo al otro. Y la medida en la que el reinado de Cristo es en tu vida una realidad, es la medida en la que el otro se conecta al lado tuyo por X circunstancia y lo único que hace es estar empapado de Cristo. Y vos decís, sí, pero eso es todo muy teórico, bájalo un poco a la práctica. Y mira, el carácter de Cristo es lo que tenés que contagiar cuando tenés cerca a otro. Su humildad, su mansedumbre, su paciencia, su amor, su ternura, su fidelidad. Ese es el origen de nuestra relación. El origen de nuestra relación es eterno. Es eterno. El origen de nuestra relación no es un invento. Tenemos que esperar en la primera conferencia bautista reformada que llegue fulano de tal, porque mira, donde él está, nadie se aburre. Debemos hacer el esfuerzo para poder hablar con otros, pero yo no vi que ninguno estacione el plato volador ahí arriba en las playas. Venimos de distintas provincias. Pero ¿y qué nos debe vincular? El amor por el mismo Cristo es lo que sigue diciendo. El amor por el mismo Dios. El tener un mismo bautismo, una misma fe. Esas son las cuestiones de una unidad esencial que impulsan la santidad relacional. Si en algún momento querés recordar algo que te indique qué es los unos para con los otros, es que la santidad del Cristo que te ha salvado sea lo que vos compartís cuando te relacionás con tu hermano. En segundo lugar, la práctica de nuestra relación. La práctica de nuestra relación piadosa, que son las acciones que el Señor reclama de los unos para con los otros, habiendo analizado que estas obras son propias y naturales de los que han sido preconocidos por el Padre en la eternidad. Ahí están nuestros orígenes, por eso hay un llamado de vocación. Un llamado de vocación, si lo querés encontrar, y hago un paréntesis, lo tenés que conectar con toda una sucesión de acontecimientos anteriores que lo sostienen. Nadie llama porque sí, Dios llama porque pensó un pueblo en la eternidad para llamar, si no, no llama. Entonces Pablo lo aclara. Y es lo que la teología habla como el ordo salutis, a los que preconoció. A estos también, ¿qué dice la palabra? Los predestinó para que sean hechos semejantes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Entonces, Romanos 8 pone, digamos, la relación piadosa de los unos para con los otros en una cadena humana que está unida por eslabones que tienen inicio en la eternidad y fin en la eternidad. El inicio en la eternidad es el preconocimiento, un acto soberano independiente de Dios por el cual Él elige
Ese preconocimiento no es un preconocimiento informativo, es un preconocimiento creativo. Es el hecho que Dios quiere una novia para su hijo, para que su hijo se case en casamiento eterno. Es la gracia que hemos recibido en Cristo antes de los tiempos de los siglos que Pablo enseña. Ese preconocimiento es que en Dios obtuvimos origen creacional y redención. Ese preconocimiento ocurrió antes de que el mundo fuese, ocurrió antes de que el pecado se introdujese, ocurrió antes de que tus padres se conociesen y de que tu madre te diese a luz. Ese preconocimiento es una propiedad privada del Padre, estampada con un sello, es el sello de su protagonismo y de su autoría. Tú no estás en la vida porque se te ocurrió nacer. Ni siquiera pensaste el día en que ibas a nacer. Levante la mano el que escogió la pareja de los padres que quiso tener. Y también levante su mano alguno que le dijo a la madre el nombre que le vaya a poner. También le pido que levante la mano y diga en qué día va a morir. Cuando usted se pueda ver protagonista en la vida, entonces dese el derecho de no tratar bien a un hermano. El protagonista es usted. Cuando usted entiende lo que es la iglesia, lo único que tiene que hacer es arrepentirse si no lo hace. Él nos preconoció. Esa cadena de salvación que tiene origen en la eternidad y fin en la eternidad arranca con el preconocimiento, acto independiente de Dios. Él nos predestina. Predestinar no es desde la eternidad mirar derecho hacia allá y decir terminan en la eternidad casándose con el Hijo. Predestinar es decir, no importa por dónde van a pasar, pero lo que yo quiero es que como los pensé para que se casen en la gloria con el Hijo, terminen en esa gloria. La palabra griega prooriseis, de la cual se traduce predestinación, es prefijar anticipadamente un destino final. Entonces, la Biblia nos habla del protagonismo de Dios en la salvación. La iglesia es un conjunto de humanos convidados por gracia, que en la mayoría de los casos se cree tener protagonismo y entonces asocian el derecho de vivir como quieren o queremos. Y el llamado de los unos para con los otros es un llamado a que entendamos que es mucho más profundo el resultado de bendición que provoca vivirlo como la gran destrucción que provoca descuidarlo. Ese que preconoce y que predestina va a terminar logrando que seamos conformados perfectamente a la imagen del Hijo en aquella perfección final, pero ahora nos pasa por todo un proceso terrenal. A esos que Él predestinó, a esos llamó. Y ahí está la vocación, porque la vocación del llamado terrenal tiene como antesala el soporte de un acto de Dios Padre. Una entrega hacia el Hijo de todos aquellos que Él en la eternidad escoge, un llenado del libro de la vida antes de que el mundo fuese, lo dice Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8, una entrega en un pacto eterno al Hijo diciéndole, estos son los que vas a resucitar. Él lo dice después en el Evangelio, lo que vivió con el Padre allá. De los que me diste yo no perdí ninguno. En otro lugar dice, yo los voy a resucitar. Eso es algo entre ellos. Y como es algo entre ellos, hay un llamado del Espíritu que se sujeta en una humildad relacional para con el Padre y con el Hijo, haciendo que esto sea posible. Es el agente operativo terrenal que aplica la idea eterna que el Padre no va a aplicar. Ese es un llamado vocacional, el del Espíritu. Por eso se nace del Espíritu. Pero entonces todo eso, dice la Biblia, antes de decir que nos debemos relacionar piadosamente los unos para con los otros. No es algo tan simple.
Decir, no me importa cómo voy a vivir en la iglesia. Posterior a eso, a los que Él llama, Él justifica. Es decir, necesita que se encarne el Verbo y necesita que el Verbo muera en la cruz. El Verbo hecho carne, Cristo, muera en la cruz. Él es el que paga la deuda, por lo tanto, Él es el que paga el precio, Él es el que redime. Y entonces, toda esa nómina escrita en el libro de la vida, todo ese título de derecho de poder formar parte del cuerpo visible de Cristo y de la novia que se casará con Cristo en la eternidad, el Padre se lo ha dado al Hijo y todos ellos son los que Él compra en la cruz. Eso es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solo el remanente de Israel, los salvos de Israel, sino el cuerpo de Cristo, judíos y gentiles. Él vino a buscar y a salvar los que se había perdido, y están los perdidos que el Padre escogió, pero que entran en la caída de Adán, en un pacto de obra fallido, pero que lo cumple Cristo como el siervo perfecto, y que nos dé el derecho de ser miembros de esa familia para toda la eternidad. Pero entonces, ¿tiene algo que ver los unos para con los otros con esta unidad eterna que les estoy nombrando? Y sí, si no, no lo diría Efesios. Lo que pasa es que cuando nosotros agarramos Efesios 4, lo agarramos trotados en un burro. Chacachac, chacachac, chacachac. Por el trabajo, por la vorágine de la vida. Bájate del burro. Ponete frente a lo que dice. La relación que vos tenés con otro debe replicar la unidad que el Padre tiene para con el Hijo. Todo este lenguaje indica que la relación piadosa de los unos para con los otros es propia y natural de los miembros de la familia de Dios. Ellos son los que experimentan una concordancia perfecta entre sus actos y la vida espiritual que poseen. Debido a que esa familia porta, solo esa familia porta el ADN de su fundador, que es Dios. Y en el ADN de esa familia, la Biblia deja en claro, digamos, la constitución de ese ADN. En la parte más íntima y más profunda, el ADN de ese fundador es amor. Es amor. Es amor interpersonal. El doctor Gruden lo expresa de esta manera. El amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otros. Y este es el motivo por el cual Pablo escribe a los Efesios en Efesios 4:2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el ADN de Dios. Lo cual indica que el amor mutuo es el fundamento vital para que esto sea posible. Y lo podemos observar en la preposición en. En griego, cuando dice que se amen, que se soporten con paciencia los unos a los otros en amor, esa preposición en el griego funciona como un locativo de esfera. Es decir, sitúa esa actitud sujeta a una base, está parada sobre una base. Es imposible soportarse con paciencia los unos a los otros si no estás parado en una base que te marca el locativo de esfera. Por eso dice métete adentro del amor y entonces vas a soportar al hermano. Si te salís fuera del locativo de esfera y no vivís en amor, tu hermano será un problema. De ser complemento pasa a ser competencia. Es que la relación de los unos para con los otros, mis amados, no es un invento nuestro. Es un diseño de un ser que se ama. Es uno en tres personas. Nunca se llevaron mal. Esta acción solo será posible bajo la influencia del amor divino en nosotros.
Y este es el motivo por el cual Pablo dice en ágape. En es el locativo de esfera. Y ágape es justamente la esencia de lo que te da la posibilidad de vivir esta relación. Es en el amor de Dios. Ahí dice en ágape. Ágape es el amor de Dios. Está nombrando al único amor que no tiene una raíz natural. Cuando nace un bebé no nace con ágape. Y nunca lo entenderá si no es salvo. En griego, ágape apunta al amor divino totalmente ausente en los humanos al momento de nacer en este mundo. Y lo explica el apóstol Juan cuando dice en su primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y cuando seguimos el recorrido bíblico, si en algún momento quisimos hacernos los que podíamos huir del compromiso, es como que el Señor nos arrincona en un cuadrilátero y podemos sentir las cuerdas elásticas en nuestra espalda. Es el punto de que Él nos amó a nosotros, pero ahora nos demanda que su amor que está en nosotros sea el principio de relación con los otros que Él ha amado de la misma manera. La relación de los unos con los otros es la consecuencia de un obrar divino y no es la consecuencia del esfuerzo humano. Juan aporta a la doctrina de que el amor divino es sobrenatural. No hay relación piadosa de los unos para con los otros, como Pablo lo dice, soportándoos los unos a los otros en amor. En amor. Dentro del amor, fuera del amor, no se puede. Este amor sobrenatural solo es para los salvos. Juan dice a través del griego estín, ahí, derivado del verbo ser o estar, que se traduce consiste, en esto consiste el amor. Que ese amor solo es posible en nosotros por haber sido amados por Dios en la eternidad y redimidos en Cristo en la vida terrenal. Un amor sobrenatural se hace posible en un ser mortal cuando el ser sobrenatural lo incluye en su amor. Lo que la persona dice cuando no tiene una buena relación de los unos para con los otros es que pretende adorar a un Dios que no está reflejando por no vivir en amor. Está creyendo en un Cristo que no está compartiendo por no vivir en amor. De la misma manera, Pablo explica cómo es posible que este atributo comunicable de Dios se encuentre en nosotros hoy. Y dice lo siguiente, escribiendo a los romanos en el capítulo 5 y el versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado. No estaba. El ágape no estaba en ese bebé bonito. El ágape llega en la vocación de un llamado espiritual que lo incluye a un cuerpo vivo de Cristo, que es la iglesia. Y Pablo dice claramente, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y estamos expuestos a entender que si verdaderamente somos creyentes y si verdaderamente hemos sido llamados en esa vocación, que es un acto espiritual, la palabra nos arrinconó. Si en un momento nos mantenía desplegándonos por el costado de la cuerda que nos quemaba la espalda, ahora estamos en la columna, en el ángulo del cuadrilátero y listo. De ahí no salís. De ahí no salgo. ¿Por qué? Porque si decís que no tenés amor de Dios,
debes admitir que no tenés Espíritu Santo. Y si decís que no tenés Espíritu Santo, bueno, no hagas para nada el esfuerzo de vivir piadosamente los unos para con los otros, porque no es para vos. Pero finalmente Pablo da la clave. Pablo da la clave para que comprendamos cómo es posible experimentarlo en nuestros vínculos. Y él dice, enseñándole a los Gálatas, lo siguiente en Gálatas capítulo 5 y el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ágape en 1 Juan 4:10, ágape en Romanos 5:5, ágape en Gálatas 5:22. Pues bien, no puedo pensar otra cosa que en Efesios 4:1 al 3 también es ágape. Y te doy la novedad, búscalo en el original, también es ágape. Es que es un amor sobrenatural, como lo es el cuerpo de Cristo, la formación de humanos, la iglesia, un conjunto de personas, eclesías, llamados afuera, empapados con un amor que ha venido por redención, no por naturaleza. Entonces el amor es una capacitación sobrenatural a través de la cual la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que es nuestro origen, provee la capacitación terrenal para que podamos vivir en la obediencia de cumplir todas las demandas de los unos para con los otros en todo el Nuevo Testamento. Y si pensaste que era algo del nuevo pacto, solamente andate al Salmo 133 y te vas a dar cuenta que siempre pensó que su congregación viva en armonía. Mirad cuán hermoso es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Es allí donde el Señor derrama bendición y vida eterna. No puede ser otra cosa más que su congregación en la antigüedad. ¿Empapada de qué? De ese amor propio y característico de Él. Es en la regeneración del Espíritu Santo que el amor de Dios llega a nosotros. Pero finalmente Pablo da la clave. Dice que es fruto del Espíritu. Entonces, Juan dice que el amor en nosotros es posible porque Dios se acercó. Pablo le dice a los romanos que el amor de Dios está en nosotros por la regeneración del Espíritu. Entró con el Espíritu. Pablo le dice a los Gálatas que lo que vino porque Dios lo acercó y que lo que tenemos porque Dios nos salvó se debe manifestar bajo el control de Dios. Tampoco es tuyo. Por eso la Escritura dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero entonces, ¿qué es nuestro? La solicitud. La maravilla del diseño de Dios es que en la misma salvación y por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, está planificada la capacitación sobrenatural para que los miembros de su familia, vinculados por el amor divino reinante en ellos, puedan practicar las demandas de los unos para con los otros. Y de esta manera podemos entender la enseñanza de Pablo a los colosenses, cuando él les dice en el capítulo 3, versículo 14 y 15, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y claramente se vincula la paz como resultado de un vínculo basado en la práctica del amor verdadero entre los miembros de la familia de Dios. Dicho de otra manera, donde está reinando el amor, que es el amor de Dios, como un vínculo relacional que cimenta
la actitud de los unos para con los otros, cuando está el amor, entonces hay paz. En el antiguo pacto, el sabio Salomón decía, escribiendo a los proverbios, en el capítulo 10 y el versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y es lo mismo que confirma Pedro con un conocimiento amplio del antiguo pacto y hablándole a personas que estaban en la dispersión, que conocían el mensaje del antiguo pacto. Él les dice en 1 Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es como que hace un copy-paste, ¿viste? De Proverbios. Es entonces cuando reina el amor de Dios en nosotros, que podemos actuar maduramente, obedeciendo, ¿qué cosa? Obedeciendo los siguientes mandatos, como por ejemplo San Juan 13:34 y Romanos 12:10 dice, ámense unos a otros. Es imposible sin amor. Yo no puedo amarme sin amor. Amor de Dios. El apóstol Santiago en Santiago 5:16 dice, confiésense en sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Si no amo a mi hermano, no me interesará nunca esta relación. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 dice, anímense y edifíquense unos a otros. ¿Es posible esto sin amor? En Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice, perdonándose unos a otros. En Romanos capítulo 14 versículo 13 dice, no se juzguen unos a otros. En Romanos capítulo 15 y versículo 7 dice, deben aceptarse unos a otros. Y el escritor a los hebreos dice, estimúlense unos a otros al amor y a las buenas obras. Y nuestro compromiso, por lo tanto, para obedecerlos es vivir bajo la guía del mismo Espíritu que nos regeneró, quien nos llevará a vivir el carácter de Cristo entre nosotros. Y es esto lo que enseña Pablo cuando escribe a los Gálatas y le dice en Gálatas 5, 25, 26, si vivimos por el Espíritu, es decir, si obtuviste la vida en esa regeneración del Espíritu, si tú vives con vida espiritual, si te ha sido impresa la vida del Padre y del Hijo, si te ha sido compartida la vida eterna del Padre y del Hijo por la obra del Espíritu en el llamado vocacional, entonces lo que te queda es andar en Él. Andar en Él. Es como que el creyente quiere nacer de Dios pero vivir a su forma. No sé, somos artesanos de la complicación, ¿viste? Es más fácil como Él dice, no como uno quiere. Por último y para terminar, los enemigos de nuestra relación. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo menciona los rasgos del carácter que hacen posible la práctica piadosa de la conducta de los unos para con los otros. Y sorprendentemente confirma que son las virtudes presentes en el mismo carácter de Cristo. No pide nada más. Las que debemos practicar, habiendo aprendido de Él, tal como Él lo pidió cuando dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo, ponete a la altura, allí, caminad conmigo, llevad mi yugo y aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué cosa? ¿Hay alguna de las dos que no pide Pablo en la relación de los unos para con los otros? Entonces, ¿qué es la relación de los unos para con los otros? Es un diseño eterno.
en donde nosotros contagiamos a Cristo con el que tenemos al frente. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis que descanso para vuestras almas. Y es debido a esto que podemos considerar a la humildad como la virtud cristiana más fundamental. No podemos ni siquiera pensar agradar a Dios sin humildad. Así como nuestro Señor Jesucristo no pudo haber agradado a su Padre si de forma voluntaria no hubiera hecho lo que se detalla en Filipenses 2, 7 y 8. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dicho de otra forma, solo puede ser humilde una persona cristocéntrica, que tiene a Cristo como su ejemplo e incorpora sus maneras. La palabra humildad en el griego, tapeinofrosun, es una palabra compuesta que literalmente tiene este ímpetu: pensar o juzgar de uno mismo con docilidad. ¿Cuál es el peor enemigo de los unos con los otros? Bueno. Telen, era un taller. Telen, digan. Satanás, orgullo, altivez. ¿Tiene ¿Está? Bien, bueno, pasen ustedes, yo los escucho. Está buenísimo. Todo lo que han dicho está unido. ¿Está bien? No hay otra cosa más exactamente obra del diablo en nosotros que replicar lo que él en la eternidad sintió, que es el origen del pecado, el orgullo de querer ser como Dios. Entonces, si es eso lo que mata la relación de los unos para con los otros. Por lo tanto, la humildad empieza por una conciencia correcta de nosotros mismos. Tal como expresaba Bernardo de Clairvaux, quien dijo que la humildad es aquella virtud por la cual un hombre se hace consciente de su propia indignidad. Lo voy a volver a mencionar. La humildad es aquella virtud por la cual un hombre se hace consciente de su propia indignidad. Es por esto que el humilde comienza a hacerlo cuando tiene una visión honesta de sí mismo, sin adornos ni retoques. Yo soy esto, no soy más que esto. El mayor aporte que un verdadero creyente puede hacer en su crecimiento espiritual para aportar a la práctica piadosa de los unos para con los otros es una práctica permanente de confesión diaria de sus propios pecados. No, yo tengo que ejercitar el amor. Pará. Yo tengo que ponerme a orar de rodilla y pedirle a Dios amor. No gastes el tiempo. Dios no da una medida de amor mayor que la que el Espíritu Santo comunicó cuando te hizo miembro del cuerpo de Cristo. Tienes toda la medida de amor. Pero ¿y entonces por qué no aguanto a un hermano? Por el pecado. No porque no haya amor. La frustración del creyente que pide amor es porque Dios no le va a dar más amor del que ya le dio. Tiene que pedir perdón por el pecado de no tratar a otro con un amor como el que el Padre y el Hijo se tienen. Porque en realidad somos capacitados por el Espíritu para hacerlo. Entonces la oración está mal enfocada. El creyente que pide amor se va a frustrar porque va a decir, hace 20 años que oro y no tengo respuesta. No, la respuesta está en la Biblia hace 2000. Vos hace 20 que orás, hace 2000 que te está diciendo que ames. La práctica de la confesión del pecado del orgullo es lo que le da a la iglesia el resurgimiento
de un vínculo relacional que está diseñado por el Padre y que funciona perfectamente. Esto yo lo graficaba con las piezas de un motor. ¿Cómo anda bien un motor? Cuando cada engranaje está armado en su lugar. Cuando todo está armado en su lugar y las piezas están en su lugar, le das arranque y marcha. Pero si te pones a desarmarlo y lo armas todo al revés, le va a dar arranque y lo va a reventar. La iglesia es un diseño perfecto de Dios. El creyente que confiesa sus pecados ama, no por esfuerzo, sino por naturaleza. Porque el Espíritu de Dios no se está dedicando al juicio, ¿sí?, de dejar de formar a Cristo para corregir el pecado del orgullo. Esto es lo que significa contristar o apagar al Espíritu. Es un cambio de función. El que alguna vez pensó que puede, por su acción, someter a Dios en el rinconcito de su corazón y decirle al Espíritu Santo, te quedás quietito y callado, porque yo soy rebelde y soy desobediente. Y ahí está el creyente que dice, yo contristé al Espíritu. Eso no es contristar al Espíritu. El Espíritu es Dios. Si no, preguntale a Ananías y Zafira. Preguntale. Lo sacaron en menos de mediodía al cementerio. Preguntale a los creyentes que pisoteaban el nombre de Cristo en 1 Corintios y que en cambio de tomar la cena son los que durmieron, dice Pablo. ¿Qué es contristar al Espíritu? ¿Es hacernos los bravucones y decir yo hago lo que quiero con Dios? Simplemente es llevar a la obra del Espíritu por celo santo a que enjuicie el pecado. Es el que produce la tristeza que es según Dios. Es el que lleva al arrepentimiento para que el creyente esté nuevamente en el camino de la formación de Cristo. Hermano, los unos para con los otros es una idea del Padre. Lo único que lo detiene es el pecado, no es un problema de relación. Aquel hermanito no ama al hermano porque es muy tímido. No tiene nada que ver la timidez. La timidez está totalmente controlada bajo el poder del Espíritu. Sí puede ser tímido, es verdad, son defectos de nuestros temperamentos, de nuestro carácter, pero en la obra espiritual todo eso se sana. Amados, ¿cuál es el peor enemigo de la relación de los unos para con los otros? El mayor aporte que un verdadero creyente puede hacer en su crecimiento espiritual para aportar a la práctica piadosa de los unos para con los otros es el arrepentimiento constante. En 1 Juan 1, 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano verdaderamente humilde es consciente de la humildad de Cristo y permanentemente cumple lo que el apóstol Juan dijo en 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como anduvo Él. Su proceder humilde y manso hizo que Cristo Jesús, un siervo perfecto, eso hizo de Él su humildad y mansedumbre. Y es el ejemplo que debemos seguir. Por lo tanto, debemos permanentemente exponernos a la mirada del Señor para que en su propia gracia nos muestre el orgullo que pueda haber en nuestro corazón. El orgullo es la raíz de todo pecado. Todo pecado puede ser identificado como una forma diferente de manifestación de orgullo. Aún el que se sienta en la punta del banco y dice, hermano pastor, yo no sirvo para nada, no me pida. Si te puedo pedir algo, ama a tu hermano, porque lo dice la Biblia. El orgullo exalta al que dice, nadie como yo. Si la iglesia no me tiene, cae. Pero el orgullo está también en el que dice, yo no sirvo nada, no puedo hacer nada en la iglesia. Es el mismo pecado parado en distintos extremos. En Isaías capítulo 14, versículos 12 y 23 dice, Satanás, subiré al cielo,
En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. No, pero yo nunca dije esto. No dijiste eso. Pero en tu corazón sentís que sos más que el hermano que no estudió. No decís esto, pero en el corazón sentís que porque tu hermano no tiene 15 propiedades y 3,0 kilómetros en una cochera de 140 metros cubiertos con un portón electrónico, entonces no sirve, no es salvo. En realidad es decir lo mismo, pero con distintas palabras. El final lo relata claramente Ezequiel. Isaías lo presenta, Ezequiel lo declara al final, por lo cual fue echado del monte de Dios. No funciona una iglesia cuando hay orgullo. La misma caída por la cual el orgullo destruyó al enemigo es la misma caída de Adán y Eva, contaminados con su orgullo. Ellos confiaron en su propio entendimiento y no en el mandato de Dios. Génesis 3, del 6 y 7. Y es por eso que en el antiguo pacto encontramos la advertencia dada por el sabio Salomón cuando dice en Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y sigue afirmando Salomón en Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Y de ahí la conexión. ¿Qué puede hacer una iglesia cuando no vive la relación piadosa de los unos para con los otros? Practicar en un retiro un buen tiempo de arrepentimiento y confesión. Y la misma voz la encontramos en el nuevo pacto a través del apóstol Santiago cuando nos dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Este orgullo que nos descalifica delante del Señor y de su pueblo se manifiesta de muchas maneras. Podemos ser tentados a enorgullecernos por nuestras capacidades, por nuestras posesiones. Podemos ser tentados a enorgullecernos sobre un hermano por nuestra educación. Escuchamos a un hermano que a lo mejor se equivoca al hablar en una expresión y parece que el mundo se viene abajo. No hay manifestaciones de amor que puedan cubrir faltas. ¿Qué está pasando? Hemos dejado que el enemigo de la relación piadosa nos invada y nos controle. Sin embargo, el Señor vuelve a decirnos en el antiguo pacto, Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amados, la humildad verdadera en nuestro corazón es el elemento necesario que atrae toda bendición espiritual. Así como todo pecado tiene sus raíces en el orgullo, de la misma manera toda bendición tiene raíces en la humildad. Y si lo que entendemos es que el Señor nos dice que nos soportemos con paciencia los unos a los otros en amor, y que esto es andar conforme a la vocación con que fuimos llamados, y que si vamos al origen entendemos que es un diseño de Dios, ese diseño de Dios nos llama y nos expone al compromiso de caminar en el Espíritu y de ser llevados por la obra del Espíritu a permanentemente practicar el amor práctico de los unos para con los otros. De esta manera se conecta el capítulo 4 de Efesios con el 3, cuando él dice, le demos gloria al Señor en la iglesia por los siglos de los siglos. Y Señor, ¿cómo lo hago? Ama a tu hermano y me das gloria. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, te adoramos a ti y te queremos pedir perdón cuando en nuestro corazón sentimos orgullo y altivez. Queremos colocarnos por sobre la vida de un hermano. No entendemos que tú estabas sobre todo, pero bajaste a lo más bajo. Te humillaste haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, líbranos del pecado del orgullo
para no quitar gloria a tu nombre, en la funcionalidad de los unos para con los otros. Que podamos vivir relacionados mostrando a Cristo para la gloria del Padre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.